Buenos días, hoy vamos a hablar de los triglicéridos. ¿Qué son los triglicéridos? Mucha gente cuando se hace un análisis de sangre mira sus niveles de colesterol, pero junto a esta determinación de colesterol abajo aparece muchas veces un parámetro que se denomina triglicéridos. Y uno no sabe muy bien, conociendo más o menos popularmente lo que puede significar tener niveles altos de colesterol, qué son los triglicéridos y para qué sirven. Los triglicéridos hay que decir que es la forma que tiene el organismo de almacenar energía en forma de grasa. Es la mejor forma que ha inventado la naturaleza para que nosotros mantengamos una reserva energética. Pero ¿para qué sirven? Bueno, esta energía almacenada en forma de grasa es la que nos va a permitir en los momentos en que nosotros tengamos unas necesidades extras, pues por ejemplo en el caso de una infección o una intervención quirúrgica, o mantengamos un ayuno prolongado, nuestro organismo pueda seguir disponiendo de una fuente energética de la cual echar mano para contribuir al gasto metabólico que va a tener que hacer simplemente para poder seguir vivos. Los triglicéridos en realidad están constituidos, como se podrá ver en una figura que va a salir, por una molécula de glicerol y 3 moléculas de ácido grasos. Si ven, esta es una molécula muy compacta que atrae poca agua y que en cambio permite un almacenaje muy sintético, es decir, es como si en un pequeño espacio pudiéramos almacenar una gran cantidad de energía. ¿Pero de dónde obtenemos los triglicéridos? Bueno, principalmente nosotros tenemos 2 fuentes de obtención de los triglicéridos. Tenemos los triglicéridos que vienen derivados de la dieta. Cuando nosotros comemos algún tipo de grasa, esta grasa pasa por el intestino y allí en el intestino se sintetizan unas proteínas que se llaman kilomicrones. Los kilomicrones son capaces de llevar triglicéridos procedentes de la dieta al torrente sanguíneo y de allí al hígado para su metabolización y resíntesis. De ahí es donde obtenemos la segunda fuente de triglicéridos. No solo la grasa proveniente de la dieta forma parte constituyente del material que luego va el hígado a transformar en triglicéridos, sino que también los hidratos de carbono en el hígado, sobre todo si se consumen en exceso, van a pasar a formar parte de los triglicéridos. Para que las células que se encargan de este almacén, que son los adipocitos, que son la grasa, todo esto que se nos acumula precisamente en esos sitios que inadecuadamente nos producen tanta malestar cuando los vemos aparecer precisamente en estas épocas estivales y que denominamos los michelines. Ahí eso es tejido graso, tejido adiposo, el cuyo contenido celular es exclusivamente, prácticamente de triglicéridos. ¿Pero cómo llegan hasta ahí? Tienen que ser vehiculizados, como casi todo lo que ocurre en nuestro organismo, a través de la sangre. Y como os he dicho, hay esas 2 lipoproteínas que lo vehiculizan. Una es la que procede del intestino, que eran los kilomicrones, y otra la que procede del hígado, que tiene un nombre en inglés un poquito enrevesado porque se llama lipoproteínas de muy baja densidad. VDLL son las siglas a las cuales se refiere. Bien, estas lipoproteínas lo que hacen es que llevan los triglicéridos principalmente a los adipocitos, pero también lo llevan a otras células como las células musculares y el resto de células del organismo, porque también constituyen una fuente energética para ello. Cuando nosotros en la sangre medimos triglicéridos, en realidad lo que estamos midiendo es lo que están transportando estas lipoproteínas, tanto los kilomicrones como las VLDL. ¿Por qué es importante mantener un nivel adecuado de triglicéridos? Los triglicéridos hay que saber que pueden dar origen a 2 tipos de eventos clínicos. El primero, quizá el más grave por su aparatosidad, sería una pancreatitis aguda. Una pancreatitis aguda es una inflamación del páncreas que ocurre repentinamente, que cursa con un dolor abdominal muy importante y en el cual el páncreas libera sus enzimas proteolíticas, dentro de la cavidad abdominal, digiriendo todo lo que hay a su paso. Como pueden comprender, esta enfermedad es muy grave y lleva aparejada una mortalidad no despreciable del 8%. Eso se consigue si los triglicéridos nuestros superan niveles por encima de los 500 miligramos decilitro, aunque fundamentalmente las que se suelen ver suelen tener niveles de más de 1000 miligramos decilitro. La otra causa por la que es importante mantener un nivel adecuado de triglicéridos es que los triglicéridos son un factor de riesgo cardiovascular independiente. Como vimos en el vídeo del colesterol, todo el mundo sabe que el colesterol es efectivamente el principal factor lipídico de riesgo cardiovascular y es el autor o el generador de la placa ateromatosa.
pero los triglicéridos también contribuyen al crecimiento de esta placa, pues el depósito lipídico que se hace en estas mismas, en ese depósito también influye las partículas que están vehiculizando triglicéridos. Por lo tanto, en base a ambas patologías, nosotros debemos tener unos niveles adecuados de triglicéridos. ¿Y cuáles son estos niveles adecuados de triglicéridos? Bien, como hemos explicado antes, la población de triglicéridos es muy heterogénea y depende un poco de la dieta y depende también de nuestra propia síntesis hepática. Por lo tanto, para las diferentes patologías, los niveles podrán ser considerados más o menos adecuados. Se consideran unos niveles muy altos o altos aquellos triglicéridos que superan los 500 miligramos de decilitro, porque, como he dicho antes, son los que nos pueden producir un incremento del riesgo de tener una pancreatitis aguda. Por debajo de 150 miligramos de decilitro se considera un nivel óptimo, porque son niveles seguros tanto desde el punto de vista cardiovascular como digestivo. Precisamente cuando empiezan a superar esa cifra, entre 150 y 200, abandonamos este nivel óptimo de triglicéridos para empezar a entrar a un nivel normal alto, en el cual muchas veces podemos empezar a tener algún problema como factor de riesgo cardiovascular de triglicéridos, y desde luego este se incrementa si esos niveles se elevan entre los 200 y los 400 o 500 miligramos de decilitro. Ese sí que es un nivel que se considera alto y que indudablemente nos debe hacer llevar a poner alguna medida para intentar reducirlo. ¿Qué podemos hacer si tenemos unos niveles de triglicéridos altos? Lo primero que debemos hacer es ir a consultar a nuestro médico de atención primaria, porque él es el que nos va a decir, nos va a dar las primeras pautas para cómo rebajar estos niveles de triglicéridos. Si él lo cree necesario, dada la complejidad de la patología de las hipertrigliceridemias, en que a veces hay formas genéticas muy complicadas, será el que decida si debe ser remitido a nuestra unidad de lípidos para hacer un estudio más profuso. Como las causas más frecuentes de elevación de triglicéridos son la obesidad, la diabetes, el sedentarismo, lo que indudablemente debe llevar aparejado toda elevación de triglicéridos es un control de la dieta. Fundamentalmente lo que debemos hacer, sobre todo en casos en que haya obesidad, es hacer una disminución ponderal. Simplemente bajando un 10% los triglicéridos podemos conseguir el peso, podemos conseguir unas rebajas de triglicéridos de hasta el 45% o más. Por lo tanto, la dieta es un pilar fundamental, insustituible en el tratamiento de los triglicéridos elevados. Otra causa de origen alimentario que eleva los triglicéridos es el alcohol. Tomado en cantidades excesivas en personas que abusan del alcohol, nosotros hemos observado en nuestra clínica niveles de triglicéridos muy altos, por encima de 1000, y con grave riesgo de producir pancreatitis. De cualquier forma, en cualquier hipertrigliceridemia, el alcohol debe estar proscrito, debe consumirse en mínimas cantidades y siempre bajo supervisión por su médico de atención primaria. Si después de todas estas medidas de la dieta y por supuesto de la realización de ejercicio, puesto que el evitar el sedentarismo disminuye también los niveles de triglicéridos y el ejercicio contribuye, por decirlo en unos términos populares, a quemar esa grasa que está circulando por nuestras arterias, si a pesar, como digo, de todo eso, los niveles de triglicéridos siguen elevados, nuestro médico probablemente nos prescribirá algunas medicaciones tendentes a bajar estos niveles. Pero, vuelvo a insistir, muchas veces la medicación para reducir los triglicéridos no puede con el exceso de grasa que nosotros tenemos derivada del aumento de peso. Ya veremos en otro vídeo posteriormente cómo es muy importante principalmente la grasa, el aumento de peso que se produce cuando nosotros depositamos la grasa en la cintura, porque esa es la grasa que con mayor facilidad va a producir hipertrigliceridemias y que más va a contribuir a nuestro riesgo cardiovascular. Muchas gracias.